Y para responder a la pregunta que nos hace, para empezar un poquito esta conversación en torno al documento, respondo a la pregunta que nos hace Ana. Diguem que jo vaig arribar al Teatre Document, vaig arribar a proposar aquesta metodologia d'apropament a les històries de vida dels i les participants amb els que treballava molt abans de descobrir les genealogies. És a dir, primer començo des de la pràctica i després, quan ja porto com 4 o 5 anys amb aquestes metodologies, que ara us explicaré, me n'adono o descobreixo tota una genealogia que havia quedat com en algun calaixet d'aquí darrere de quan estudiem teatre i de quan estudiem la història de les arts escèniques, havia quedat per aquí en algun calaixet i no havia arribat, i després és quan arribo a la genealogia i dic uau, això és Peter Weiss, uau, això és Piscator, uau, això, però arribo més tard a la genealogia. Em trobo amb grups artístics comunitaris que condueixo i amb els quals vull fer pràctica artística professional, amb els quals vull arribar en un resultat dramatúrgic professional. I per arribar a la construcció col·laborativa i compartida d'aquest contingut, d'aquestes dramatúrgies, alguna cosa havíem de fer. Pots fer moltes coses per aconseguir crear aquestes dramatúrgies, i em vaig adonar que una d'elles era aquesta. A partir de souvenirs, avui està aquí la Francesca, que és una de les integrants del grup artístic comunitari de l'Antic Teatre. A partir de souvenirs, que és una peça del 2019, dic com ho puc fer això, i llavors començo a proposar que portin objectes que tinguin els calaixos, els àlbums familiars, els prestatges, objetos que aparecen ahí en los cajones, en los armarios, escondidos debajo de las sábanas, álbumes familiares, medallitas, objetos que nos permitan o que ens puguin permetre accedir a una memòria viva, perquè en el cas del grup artístic comunitari de l'Antic són dones de més de 65 anys, totes elles de classe obrera, treballadora, i veïnes del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. El mateix sistema vam emprar en un poble, Amposta, amb veïns i veïnes de Santa Bàrbara, no Amposta, Santa Bàrbara és un poble més interior, aquest mateix sistema de l'objecte i la memòria de vida. I d'on ve la inspiració? Jo recordo com 4 coses que crec que se'm creuen en aquest moment. Algunes són d'un ordre més procedimental, i va ser la meva germana que em va explicar que a la residència d'avis que treballaven, empraven aquesta metodologia amb els avis que patien demència o patien Alzheimer, i que això activava d'alguna manera el fet d'estar davant d'un objecte que havien utilitzat i que ara, per exemple, ja no existia, com un molinet de cafè o no sé què, activava d'alguna manera una possibilitat de connexió immediata amb una experiència de vida que podia ser relatada i que en general es podia relatar d'una manera molt immediata. I això m'ho explicava la meva germana i vaig dir, ui, aquí, pum. Després vaig conèixer un film, vaig arribar a un film que es diu Todo está iluminado, d'un home jueu, que ara no me'n recordo exactament de l'argument, us el vaig intentar com un home jueu que va buscant a Ucraïna, crec, si hi ha algú aquí que la recordi més, va buscant a Ucraïna a partir d'una fotografia on hi ha una persona que no recorda, una dona que no reconeix, diu, aquesta dona, esta mujer no sé quién es. Y entonces viaja a Ucrania a recuperar o a buscar eso que es, y allí iba coleccionando objetos. Llavors, a nivel visual y plástico, hay imágenes muy potentes de la colección de los objetos mientras busca toda esa historia de recuerdo. Después conocí el trabajo de OBQ, el Observatorio de la Vida Cotidiana, que fan un treball de recerca molt interessant també a partir dels objectes, y això va ser como diferentes, ¿no? Seguramente se me cruzó el trabajo de Lola en
las primeras piezas que trabajaba Mi vida después, ¿no? Que también trabajabas con esa idea del documento, la memoria, la ropa y lo que esa ropa contaba, ¿no? Como, también creo que se cruzaron otras... bueno, al final, ¿no? Se'ns creuen todo el trabajo que recientemente acababa de ver de Oligor, Shadai Larios y Xavi Bovés en temporada alta. Yo ahí estaba en mi momento de crianza, era el año 2000... Jo crec que quan estrenaron ahí era 2013 o por ahí, i vaig anar a veure una peça preciosa que Los detectives de objetos, que també havien fet a partir de recercar objectes d'una antiga carpinteria, crec recordar, i tot aquest univers entenc que va ser com de anem a veure què passa amb això. Ara, després, a partir d'aquí, comença tota una recerca amb elles, amb la seva història de vida, de com a partir de l'objecte aconseguir un relat que sigui prou efectiu i que després pueda construir una dramaturgia global, ¿no? Apuntando a una línea temática de dirección, ¿no? Como de qué queremos hablar o hacia dónde queremos dirigir esta pieza que, dónde, ¿no? Qué es lo que estamos contando, dónde nos interesa dirigir, ¿no? este trabajo, la mirada un poco de dirección o de dramaturgia, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy riguroso, creo, que también Lola nos lo puede contar, como de selección. Hay muchas horas de caos, muchas horas de ensayo y de caos. Mira, Francesca se ríe, porque sí, es así. O sea, son muchas horas de cuéntame, tráete millones de objetos, ponlos encima de mesas inmensas, ¿no? Donde vamos pasando, vamos narrando, vamos contando. Apuntar, ir como registrando todo eso hasta que se conforma de cada uno de los objetos un relato y es un trabajo ahí un poquito... Digamos que al final todo está muy medido, parece que improvisan y no están improvisando, está muy claro cada vez lo que tienen que decir y por qué dicen eso y no otras cosas, o por qué enfocamos... en ese, ¿no? Justamente en esa imagen o por qué ese silencio después de decir aquí yo me quedé viuda o por qué, ¿no? O sea, está todo como muy medido cada vez que relatan, ¿no? A partir de l'objecte. I no sé si he respost. Això com la part del document i la subjetividad. Ahora Lola os cuenta también. Bueno, primero quiero decir que estoy muy contenta con que Marta está presentando este libro increíble de 10 años de trabajo, que realmente me impresionó mucho cuando lo tuve en las manos, porque creo que también el arte documental y el teatro documental es muy poco reconocido como literatura y eso es como un problema. De hecho, mis libros, por ejemplo, son muy difíciles de conseguir, la circulación de los libros, la publicación de estas obras, por eso me parece como hermoso que hayas logrado como hacer una compilación de todo tu trabajo de tanto tiempo, porque es también, claro, es poco, es extraño, porque de hecho casi que muchas veces uno tiene que soportar que muchas veces se considera el teatro que hacemos como un teatro menor, como un teatro que no es literario, como un teatro que no tiene como valor, como el teatro, digamos, de la literatura dramática, ¿no? Como si fuera simplemente que lo que hacemos es básicamente copy-paste de entrevistas o algún otro tipo de experimento similar, pero porque creo que es difícil imaginar cómo se escribe a partir de la voz de los otros o de las historias ajenas, dónde está la autoría, cuando el testimonio tiene tanto valor, la verdad, y entonces ¿qué hace el escritor con eso? Y en realidad me parece que lo más interesante justamente es que es mucho más difícil, yo que vengo de la literatura y que escribí ficción y que luego paso como tú a hacer documental, es mucho más difícil escribir, claro, escribir a partir de las historias ajenas y lograr como escuchar en esas voces como la poesía que esas voces ya tienen, la belleza de ciertas expresiones, de ciertas observaciones, de la sensibilidad en la voz ajena, no la voz que tenemos en nuestra mente, ¿no? Cuando escribimos.
Entonces me parece muy, muy hermoso que este libro tenga ahora mucha vida y sea leído, porque además cuando lo leo también recupero esas presencias que aunque no están hoy, todas esas presencias de todas esas personas con las que trabajaste, se pueden sentir a través de sus palabras en el libro. Eso es muy hermoso. En relación al documento, me parece que... sí, yo diría que la primera obra que hice explícitamente documental, en el sentido de que había un trabajo con un archivo personal de cada uno de los performers, fue Mi vida después, de la que hablábamos antes, que es una obra que yo hice sobre las personas que nacieron en la Argentina durante la dictadura, que era mi generación, y en realidad eran personas muy cercanas a mí, que reconstruían la vida de sus padres a través de ese archivo personal, de fotos, cartas, archivos sonoros, imágenes grabadas, Super 8, etcétera, una serie de materiales. Y fue un trabajo de arqueología o de convertirse como en el detective de los padres, que uno siempre es cuando es niño y hurga los cajones buscando los secretos, que era como, bueno, convertir esa especie de impulso natural del hijo o la hija que revisa los cajones en una especie de procedimiento artístico para reconstruir una historia que además es una historia que ha sido borrada, borroneada, arrancada, asesinada, etcétera, etcétera. Entonces la reconstrucción del archivo era en sí mismo un acto político, porque de hecho está descubriendo cosas en la medida en la que empezábamos a revisar esos archivos. De hecho, me acuerdo una historia, como voy a contar solo una historia de un archivo particular, porque siempre me impresionó mucho. Nosotros, cuando estábamos trabajando con los archivos, a veces encontrábamos materiales que no teníamos posibilidades de escuchar. Por ejemplo, había una cinta que era una cinta grabada en un cinta abierta, se llama, no sé. Una cinta muy vieja, necesitábamos conseguir un aparato para escucharla. Bueno, finalmente conseguimos el aparato para escuchar esa cinta que era del padre de uno de los performers que había desaparecido. Él y su padre, en realidad, o sea, él conoció a su padre hasta los 3 años, luego su padre desapareció, fue asesinado, desaparecido, etc. Cuando estábamos escuchando la cinta parecía que solo tenía grabadas canciones, por ejemplo, la marcha peronista, o sea, como era toda una cinta, digamos, de militancia, y de repente, entre medio de la cinta, aparece la voz del padre, en uno de los ensayos aparece la voz del padre que le dice, Mariano, Mariano, y fue como si hablara, de repente escuchar la voz del padre que él no había escuchado desde que tenía 3 años, digamos, que fue la última vez que lo vio, en la sala de ensayo, y que lo llamaba, fue algo como brutal, fue como que nos visitaban los fantasmas. Y de hecho, una de las escenas más lindas para mí de la obra era esa escena donde él como volvía sobre esa cinta y dejaba que esa voz lo llamara desde el pasado y reconstruía a partir de ahí la historia del padre. Todo eso para decir que los archivos hablan, digamos, que aparecen cosas, que es como una aventura también. A veces uno piensa el trabajo de archivo como algo como medio burocrático, pero no, en realidad es súper, sí, es como una aventura también, cuando uno realmente se dispone a encontrar lo que no sabe que hay. Os habéis referido a todas estas voces. Marta hablaba de que es difícil explicar cómo se trabaja con todas estas aportaciones, ¿no? Con todo este trabajo de entrevistas o de charlas de muchas horas. No sé si habéis llegado a sistematizar de algún modo el trabajo, o tenéis algún método, os atrevéis a decirlo, porque entiendo que, sobre todo en el caso de Marta, yo creo que son trabajos muy efímeros, ¿no? Y que justamente una cosa que sí que puede servir en este proceso es hallar el dispositivo, la manera, ¿no? de aplicar este trabajo a otros colectivos, por más distintos que sean. Bueno, un poco eso, ¿cómo lo habéis? Si queréis contar cómo lo trabajáis, si son muchísimas horas a la hora de sintetizar, de encontrar como motivos, ¿no? Imagino que hay una cosa de redistribución, de reorganización, de encontrar como un ritornelo, digamos, algo que
¿no? Algo que lleva hacia la síntesis, pregunto. Y también lo apuntabas antes, el tema de la autoría, que siempre es un poco compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo comunitario o con expertos de la vida real, ¿no? Como se llaman a veces, ¿no? Testimonios en escena, es complejo a veces, ¿no? Decir quién es el autor de esos textos. Quería un poco preguntaros por esta cuestión. Marta lo ha apuntado un poco. Primero la pregunta primera, Sí. ¿no? La parte más del dispositivo, de la metodología o dispositivo, ¿sí? Porque la segunda ya es como todo otro, ¿no? Vale. ¿Sí o no? ¿Qué dices? Entonces sigo. Yo mando. Tú mandas. Bueno, Hablamos en castellano, por favor. ¿te has perdido? Vale. ¿Puedo hablar más en castellano para que me entienda Lola? Vale. Vale, respecto a la pregunta de cómo trabajamos o cómo construimos estas piezas, yo creo que también, igual que comentaba Lola, el tema de la legitimidad, ¿no? de cómo de alguna manera la publicación de esto legitima un tipo de procesos dramatúrgicos y un tipo de procesos de dirección de escena. Hola, Anita. Creo que yo desde que empecé, es decir, desde que empecé a crear piezas en el año 99, cuando vuelvo de Argentina, incluso estando en Argentina ya, también por el tipo de formación, por el tipo de teatralidad que allí aprendí, los procesos de construcción colectiva, ¿no? O los procesos de creación o de dramaturgia escénica, dramaturgia que se construye en el hacer, en la sala de ensayo, que no existe una dramaturgia previa, que no hay alguien que piensa un texto, que lo escribe, que cierra un sentido, ¿no? que de alguna manera después tiene que ser puesto en escena, sino que son procesos que se crean desde el hacer, desde la propia práctica de los performers. Para mí esto es algo que va con el lenguaje o con la escena postdramática y performativa que practico desde hace 25 años, creo que también Lola. Entonces, en ese sentido, no es tan diferente ordenar los materiales de un proceso de creación en el aula con actores o actrices profesionales, con intérpretes profesionales, que con personas que no están disciplinadas para la escena, pero que también tienen todo ese material o te están contando, te están compartiendo todo ese material, todos esos textos, esas ideas, esas reflexiones. Entonces, el método, o sea, para mí el método es el lenguaje postdramático o no dramático. Por tanto, para mí todo lo que sí, hoy traía un material que utilizo yo en las clases de teatro documento, de dramaturgias performativas. Traía un documento donde se exponen como todos los rasgos de lo que es el teatro postdramático y cómo se definen. Es una lista infinita y muy reveladora, ¿no? Quiero decir que esa para mí es la herramienta. Cuando trabajo con los grupos artísticos comunitarios, tanto con los jóvenes gitanos y gitanas de la Mina, como con el grupo artístico comunitario, como con las mujeres que hemos trabajado en el pueblo en Santa Bárbara, en el Festival Regigiu, como con todos los colectivos que he estado trabajando, digamos, la estética es la no dramática y performativa, ¿no? Entonces, desde ahí se construye la forma, ¿no? Desde el proceso de ensayo. Desde el proceso de ensayo, y que eso ya nos da como de alguna manera, eso da los tips. Nunca vamos o no, digamos, no entra... no hace falta construir una trama, no hay una definición de personajes, no hay entonces los dispositivos ya se piensan de manera muy inmediata y atendiendo a otras lógicas, ¿no? Hay unas lógicas sensibles, hay unas lógicas compositivas a nivel dramatúrgico que funcionan más por acumulación, por capas. Hay una desjerarquización. No, lo más importante no es el texto, es importante
todo lo que ocurre ahí, las acciones físicas, performativas, los vídeos que se proyectan, cómo se usa la luz, cómo la luz está narrando, cómo el diseño de sonido es súper importante para en un momento estar refiriendo a, por ejemplo, una aniquilación moral, ¿no?, que se hizo durante el franquismo, ¿no?, de estas mujeres, cómo eso a través de un diseño de sonido se transmite, pero digamos que siempre desde estos presupuestos, ¿no? Y hay que pensar un dispositivo, ¿no? Y ahí se cruza también la escena o, digamos, las normas del teatro documento, que también implica esa generación de dispositivos que no remiten a un espacio mimético, que no remiten a, ¿no?, como... en realidad es como fácil porque lo que hacemos ya tiene como sus reglas, ¿no?, de alguna manera. Sí que hay que encontrar el ritmo a interno, veces, ¿no?, el ritmo interno, dirigir bien, ¿no?, a nivel narrativo, pues dirigir bien, ¿no?, lo que estás explicando, cómo se está narrando ahí, dónde estás poniendo el foco, ¿no? Sí. Creo que hay maneras de hacer que los materiales avancen, ¿no? Exacto, hay una progresión dramática, ¿no?, pero que no está fundamentada en una trama o fábula, sino en otros elementos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que ya todo el dispositivo escénico ya tiene esta funcionalidad, ¿no? No, digamos, ¿no? En mi caso, sería... sí que fuimos descubriendo también la manera de hacer visible el documento. Eso creo que sí que en diferentes, ¿no? Creo que a ti también te ha pasado, ¿no? Como qué dispositivo te sirve para hacer visible esos materiales, ¿no? Que a veces son pequeñas películas, a veces son registros sonoros, a veces son fotografías, a veces son... Entonces sí que vas como investigando un poquito a nivel de forma o de dispositivo cómo hacer visibles esos materiales, ¿no? Yo quiero decir que no tengo método, que no creo en el método, que estoy en contra del método. El método ya lo escribió Stanislavski y ya supimos qué pasó con eso, todos los malentendidos que ha creado desde entonces. No, creo que realmente cada obra requiere como un pensar realmente cómo vas a trabajar los materiales. Entonces no sirve, lo que te sirvió en una obra no te sirve en la siguiente. En ese sentido no existe el método. Obviamente que lo que tú dices es verdad. Venimos de un teatro postdramático performativo que no cree en un texto que luego se reproduce con actores ni en una narrativa de fábula, etcétera, etcétera. Y todo eso nos ayuda a trabajar de otra manera con los materiales. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero también creo que cada obra te confronta con un problema y en ese sentido por eso no te resuelve el método anterior la obra que vas a hacer. Porque, por ejemplo, para pensar, ahora hablábamos de Mi vida después, donde yo trabajaba con el archivo personal de hijos y hijas de desaparecidos. Pero, por ejemplo, Futureland, que es una obra que hice en Alemania con menores no acompañados, niños y niñas que llegaron a Alemania solos desde Guinea, Afganistán, Siria. No había nada. No había nada, tú le dices, bueno, ¿y cómo era tu casa en Siria? No hay casa, una casa ha sido bombardeada, las familias no existen, los archivos son borrados, no hay nada. Hay una persona ahí. Entonces, ¿qué le vas a decir? Bueno, ahora solo podés contar con un relato, que es ese relato de esa persona que te confronta con una realidad tan ajena y tan otra, que a veces te encuentras preguntándote de qué está hablando. Realmente, ¿cómo puede ser que esa persona, que además en estos casos eran chicos que tenían entre 11 y 16 años, me contaban unas historias que yo por momentos no podía creer, no sabía si llorar, si tirarme abajo de un auto o realmente si lo que me estaban diciendo lo habían alucinado, porque no podía creer que esto fuera real, que un chico cruzó de Afganistán hasta Grecia caminando a los 11 años, cruzando una montaña donde tiraban, donde disparaban y que él se salvó. O sea, me contaba cosas que no eran realmente difíciles de procesar y de creer realmente, como, wow, esto es una realidad. Entonces, y no hay documentos. Entonces, por ejemplo, en esa obra, la decisión que tomamos, que no la sabía desde el inicio, y creo que eso es lo lindo de los procesos que te van llevando,
fue que en lugar de hacer un trabajo a partir de archivos, trabajamos a partir de una construcción de un mundo totalmente virtual, que fue el desarrollo de un videojuego basado en sus historias. Entonces, tenían una serie de personajes que aparecían en una gran pantalla, que eran los trabajadores sociales, los maestros, los empleados del Ausländerbehörde, que es el lugar donde van los extranjeros, etcétera, que aparecían como especies de avatares e interactuaban con los chicos y ponían en funcionamiento un mecanismo constante, que es lo que pasa con esos chicos en la medida en que entran en Alemania, de procesamiento de información, preguntas, interrogatorios, como que van pasando pruebas, ¿no? Pero esa idea de trabajar con una especie de videojuego donde los adultos y las personas de Alemania eran como figuras animadas en un mundo que se llamaba Futureland, apareció porque en los recreos del workshop que dábamos, los chicos se la pasaban, yo decía, ¿qué hacen todos sentados con su celular? Jugaban a un juego que se llamaba PUBG, que es un juego de unas personas que van volando en un avión y caen en una isla y tienen que sobrevivir. Y yo decía, estos que sobrevivieron todo, están jugando un juego en el que tienen que sobrevivir. Los sobrevivientes que juegan el juego de la supervivencia, bueno, hagamos esto, tomemos esta idea de este juego y representemos a Alemania como ellos la ven, como esta especie de demencia en la que tienen que sobrevivir pruebas constantes para lograr básicamente vivir allí y no ser deportados a un lugar que ya no existe o que ya no consideran que no tienen a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso digo, para mí el método es imposible. Lo que uno puede es como ver quiénes tienes adelante y cómo puedes construir algo a partir de eso. Cada proceso necesita una perspectiva distinta, imagino. Sí, yo ahora pensaba, ara que escuchava Lola, pensava en Som aquí per millorar les nostres vides, no? Que també va ser menys... vam fer com dues parts. Una primera part el resultat va ser Forasters Vindran, que va ser un treball d'investigació documental d'arxivo personal i de memòria de la migració dels anys 50-60 a Catalunya, però en paral·lel treballàvem amb un grup de jóvenes que s'estaven formando en la Fundació Contal en un programa que se llama Construesta, però és una especie como de escuela de segones oportunitats, llaman aquí, y allí pues que les dan como los básicos y tal. Y finalmente, un poco el inicio del proceso era a partir de esta arqueología del cotidiano. Algo se pudo hacer con dibujos y, ¿no? Como de alguna manera gráfica, como en un aquí, allí, alguna cosa pudimos conseguir, pero después, finalmente, lo que se decidió fue hacer un plano secuencia. El trabajo pedagógico que hicimos con ellos fue, que no fue se presentó un día, en el Festival Grec. El trabajo fue imaginar un plano secuencia en el Jaciment del Born, del Centre Cultural del Born, como en futuro, de lo que ellos iban a construir en futuro en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Barcelona. Entonces se construyó entonces iban también encontrando como rinconcitos ahí en el Jaciment del Born, del Centre Cultural del Born, i en cada raconet doncs, imaginaven un futur millor i possible, no? I ho feien a través del rap. Vam treballar amb el Mohili, que també havia treballat amb mi a Morir d'amor aquí, que està en aquest llibre, i ell ens va guiar en la creació de raps que després, a més, es van poder enregistrar a l'estudi de gravació de Mohili a Terrassa i es van fer com un petit disc per cadascun d'ells i això, a través de raps que van anar creant en cada moment, imaginaven el futuro en la ciudad de Barcelona, en lo que son las ruinas de... No sé si has estado nunca ahí, el Centro Cultural del Born. No. Te voy a llevar, que és molt lindo. Sí. I això, vull dir que sí, que finalment has d'anar com adaptant-te una mica a lo que te pide cada pieza, ¿no? ¿Estáis bien o estáis muy aburridos? No. Tenéis cara de...
Una més. Esteu bé? Sí? Una més. Teniu fred? Una mica de fred, Sí. no? Això sí, Bueno, després ara obrim a que pugueu preguntar d'aquí una estoneta, eh? No sé si li queda... No, jo... Et queda alguna pregunta? Jo puc tirar, però sí, potser és més interessant que obrim pugueu al preguntar. públic. Sí. Jo, a veure, estàveu parlant de totes aquestes qüestions amb els menors no acompanyats. Trobo que heu tingut molts temes en comú i moltes maneres de tractar-los. Heu abordat situacions o problemàtiques socials molt semblants. Digo que hay una coincidencia temática en muchas de vuestras piezas, tanto en el trabajo con personas refugiadas o que tienen o que son menores no acompañados, etcétera, como también, por ejemplo, el tratamiento de las maternidades, que habéis coincidido en hacer piezas monográficas también sobre estas cuestiones, o, por ejemplo, sobre el tema de los cuidados, que también está muy, muy relacionado con el tema de sostener la vida, ¿no? Que es algo que Marta siempre dice, ¿no? Y que está muy, muy en el centro de su obra. Si hacemos caso a Peter Weiss, el teatro documento no puede ser imparcial, ¿no? Eso dice Peter Weiss, sí. Y es evidente que vuestras obras no lo son, ¿no? Y están posicionadas políticamente. Y os quería preguntar también un poco por eso, si queréis pongo ejemplos o hablamos así en general. Vale, por ejemplo, hablaba ahora de la maternidad, ¿no? Marta tiene muchísimas obras donde habla de esta cuestión desde distintos enfoques, desde el cuidado, pero también desde las maternidades subversivas, pero en concreto tiene una pieza que se llama Els diners, el desig, els drets, que es una pieza documental de tipo verbatim, donde estaba también Susana, además de Nuria Joansi y Juan Navarro, que son co-creadores, donde se abordaba el tema de la gestación subrogada desde una perspectiva crítica de denuncia, es decir, que había documentos de todo tipo y había declaraciones de ambos bandos, pero la manera de trabajar el material y también el rumbo que llevaba la performance, ¿no? Pues estaba claramente posicionado contra, o por lo menos de manera que pusiera de manifiesto los dilemas éticos que genera este tipo de prácticas, ¿no? Y Lola Arias tiene también una pieza que se llama Lengua Madre, que la pudimos ver aquí hace unos años también, pasó por Madrid, creo que es una creación del Centro Dramático Nacional, puede ser. Es como una especie de laboratorio de maternidades y usos reproductivos, ¿no? Donde hay un panorama de posibilidades, ¿no? de abordar la maternidad también con mucha ayuda de la tecnología, ¿no? Se habla de ovodonación, de gestación subrogada, pero también de maneras de enfocarlo, por ejemplo, la crianza comunitaria también está allí, ¿no? Gente que opta por no tener una relación de pareja ni ser monoparental, sino educar a las criaturas en comunidad. Y quería preguntaros cómo creéis, por ejemplo, en estos casos o en otros, que trabajáis el posicionamiento político, porque claro, aparentemente tu obra, Lola, tiene una apariencia de neutralidad o de mostrar las opciones que hay, pero en realidad sí que hay un posicionamiento también, ¿no? Pregunto. Podéis hablar de estas o de otras, No, me parece que en relación al posicionamiento, es imposible que una obra no tenga una posición en el punto en el que elige mostrar las cosas de una determinada manera, etcétera, etcétera. Pero siempre me interesó que las obras funcionaran como un experimento social, es decir, que las personas que integraran esas obras tuvieran posiciones encontradas sobre ciertos problemas irresolubles
y que la obra no intentara borrar esos problemas y dar la solución, ¿no? Entonces, siempre me interesó justamente dejar como que esa intensidad, que esa diferencia, que esa oposición, que de ese disenso entre las personas estuviera presente. En Campo Minado, por ejemplo, los veteranos argentinos e ingleses, imagínense que las Malvinas siguen siendo un reclamo por parte de la Argentina. Entonces, para los argentinos ya estar en un escenario junto con los ingleses era un problema, ya de movida. Compartir el escenario ya era como aceptar. Entonces, ¿estamos aceptando que las Malvinas están en las manos de los ingleses? No. Estamos subiéndonos a un escenario, estamos escuchando el dolor del otro, lo que el otro vivió, lo que le pasó. Entonces, por ejemplo, había escenas donde se contaba la historia de las Malvinas como la cuentan los dos países, porque hay como todo un... Si uno va a la página de Wikipedia en inglés y en español, tiene dos historias de quiénes fueron los primeros que llegaron a las Malvinas, quiénes echaron aquí. ¿Entienden? Es como si te contaran dos historias completamente diferentes que justifican en un lado que las Malvinas son de los ingleses y en el otro que son argentinas. Entonces, hay una escena donde los dos confrontan visiones, un argentino y un inglés, sobre quiénes descubrieron las Malvinas, cómo fue, etcétera, etcétera. En ningún momento se dice, pero son argentinas o son ingleses. Me parece que es interesante poner ese problema sobre el escenario, que las personas se sientan perturbadas, se hagan preguntas, cómo se cuenta la historia en cada lugar, qué vivió cada uno. Lo mismo en relación a la maternidad. A mí me interesaba que todas esas personas que habían tenido experiencias muy diversas de construir familias, de reproducirse, etcétera, desde una chica, como tú decías, que había decidido criar en una comunidad y tener como 15 co-parents de su hija y criar en un contexto completamente comunitario, en una casa ocupada, etcétera, etcétera, con una idea realmente de compartir la crianza, hasta alguien que hizo gestación subrogada en Estados Unidos, con una persona particular, etcétera, etcétera. Bueno, cómo todas esas visiones y todas esas ideas de cómo se gesta, cómo se cría, quién es el padre, la madre, qué dice la ley, qué dice el Estado, o sea, porque además entran siempre se habla de que eso son decisiones privadas y personales, pero obviamente son decisiones políticas. Entonces, lo que me interesaba es generar esa arena de discusión. Después me parece que siempre, si no todo se limita a ¿y tú estás de acuerdo o estás en contra de la gestación subrogada? Y a mí ese tipo de discusiones no me interesan, en el sentido de que me parece que es una realidad la gestación subrogada. Si uno quiere decir que no existe y estemos en contra, pero la realidad es que hay que pensar cómo es, cómo se hace, en qué contexto, por qué sí, por qué no. ¿Se entiende? Me parece que ahí es donde a mí me empieza a interesar más. Porque me parece que hay muchos... Si no, es como, hay muchos problemas que en general generan una respuesta automática negativa simplemente para no entrar en un terreno que es un terreno que hay que, digamos, atravesarlo, ¿no? Como escuchar, entender. Eso es como yo veo mis obras y lo que a mí me interesa. Después, siempre cada uno interpretará también cuál era mi posición. Que no me parece tan interesante como cuál es la posición de la obra, qué es lo que pasa entre ellas, entre las personas que están en el escenario. Sí, bueno, es cierto que es muy fascinante cómo se acaba convirtiendo en un lugar de encuentro, ¿no? Entre enemigos naturales, ¿no? De cómo se acaba convirtiendo en un tipo de convivencia, ¿no? Que hasta tocan en una banda de rock, ¿no? Los veteranos. En la obra acaban con un concierto de rock, pero creo que ellos de vez en cuando, ¿no? Tocan, quiero decir, que no solo en la pieza o solo está en la pieza. Vale, no sé si voleu fer alguna pregunta. Quina hora és? Hem parlat molt. Han passat, mira. S'està gravant, sí.
Sí, yo tenía una pregunta breve sobre las genealogías, que lo habéis comentado al principio, que mencionabas Piscator y Peter Weiss, que es como los grandes nombres, pero claro, pensaba, y la pregunta es, ¿hasta qué punto os sentís conectadas con esa tradición o no? Porque claro, yo pensaba, en el caso de Piscator, la referencia conocida es el teatro político, ¿no? Aquel ensayo, y para él teatro político era sinónimo de teatro documental. En cambio, escuchándoos a vosotras, uno tiene la sensación de que ese teatro documental puede ser político, pero quizá no siempre. En el caso de Lola no es, desde luego no sería político en aquel sentido, ¿no? Casi como la hip prop, ¿no? Claro. Claro. Y, o sea, ¿cómo definiríais esas genealogías o vuestra relación con la genealogía del teatro documento? ¿Lo consideraríais casi sinónimo de un teatro político? ¿Hablaríais más de un teatro social o de un teatro antropológico? Ahora, diríamos. Sí, sí, o sea, básicamente la pregunta es eso. ¿Cómo veis vuestra relación con la genealogía del teatro documental? Bueno, yo como he comentado hace un ratito, yo llego a la genealogía solamente ahora hace 4 años y empiezo o recupero, vuelvo a leer el teatro político de Piscator, vuelvo a leer las notas sobre el teatro documento de Peter Weiss, vuelvo a leer, ¿no? Como que he vuelto a César de Vicente Huidobro, ¿no? Como a nivel de materiales teóricos, ¿no? Como volver a entender qué estaba pasando ahí, qué se estaba haciendo ahí, ¿no? Como, yo creo que, claro, han pasado, ¿no? 100, 80, ¿no? Si nos vamos a la JITPRO, bueno, que también lo nombrabas como genealogía, son 100 años, y vamos a Piscator, son años, sí, años también. En el 25 empiezan, ¿no? A hablar de esta línea de teatro político. O en el 69 o 68 que se publica en las notas sobre el teatro documento de Weiss, ¿no? Han pasado, claro, pronto 100 años, ¿no? Y pasan un montón de cosas. Nos ha atravesado el feminismo, nos ha atravesado la crítica decolonial, nos han atravesado como un montón de cosas, y no podemos como directamente ir ahí como decir, no, yo voy a hacer lo mismo o hago lo mismo que... Pero sí que es verdad que leyendo, o sea, sí que ahí intuyes cosas. A mí me ha pasado sobre todo leyendo a César de Vicente Huidobro, que es un investigador, porque murió hace un par de años, creo, o 3, que hace como el que analiza, ¿no? Todo este teatro político. Me pasa que me siento como muy identificada. Él es muy complejo de leer porque es muy marxista y es muy complejo leer sus estudios, y sus papers, pero cuando lo vas leyendo te das cuenta de que hay algo ahí de lo que está hablando que tiene que ver con el poner el foco en los medios de producción. Es decir, hay algo que pasa ahí cuando él analiza cuándo hablamos o no de teatro político, que tiene que ver con no solamente tiene que ver con las temáticas o con los temas que se abordan, sino también en poner, de alguna manera, tocar al poder, ¿no? Y el poder lo podemos entender de muchas maneras, ¿no? Se puede... y por eso creo en ese sentido que dice, no podemos ser imparciales, ¿no? En algunos temas no podemos ser imparciales porque hay un orden hegemónico que en el momento en el que vivimos es heteropatriarcal y neoliberal, salvaje cada vez más, y ultratecnológico y ultra no sé qué, y no podemos no situarnos de alguna manera y entender quién detenta, ¿no? Los mecanismos que pueden llegar a generar explotación o que generan explotación, como es el caso de la gestación subrogada, por ejemplo. Eso en cuanto a las temáticas, pero luego también lo que es muy interesante de César de Vicente Huidobro es que también apunta cuáles son los medios de producción en las artes escénicas, que eso es ahí muy bonito también, cuando él dice, bueno, pero a ver, ¿de qué se está hablando? ¿No? ¿Quién tiene las herramientas? O en los espacios de producción y difusión de la cultura, espacios de representación, finalmente, de la ciudadanía, ¿qué se está contando? ¿Cómo se está contando? ¿Qué visiones, qué narrativas se están dando? ¿No? Os estoy haciendo una interpretación muy cutre, divulgativa, porque es muy difícil leer lo que escribe César de Vicente Huidobro. No sé si aquí alguien lo ha intentado, pero sí que apunta a eso, ¿no? A cómo desactivar o cómo
Sí, de qué manera con nuestros procesos, pone el foco en los procesos, de qué manera lo procesual también es político, o de qué manera lo procesual también te sitúa, cómo produces, te sitúa también en una dinámica de alguna manera de resistencia o de puesta en cuestión, ¿no? de cuestiones no solo de producción, de cómo se produce en el ámbito o en el campo del arte, ¿no? Porque no dejamos de producir en el campo del arte, sino también de cómo se produce en un mundo donde domina el orden mercantil, el heteropatriarcado, ¿no? Como, digamos que ahí es donde yo creo que definiría, que entiendo yo mis procesos así, desde esa línea. Ahí puedo decir que lo que hago y lo entiendo así como político, desde ese lugar. No sé el caso. No, yo solo quisiera agregar, me pareció interesante lo que dijiste de los procesos. Yo creo que yo siento que mi obra es cada vez más política en el punto en el que para mí lo político también es la responsabilidad que uno tiene sobre todo. Es decir, no solo la obra, sino cómo se produce esa obra, qué cambio genera en las personas, sobre todo cuando trabajas con personas que no son actores profesionales y cuyas vidas van a estar atravesadas de una manera radical por esa obra que estás haciendo. Entonces, esa responsabilidad es una responsabilidad política. Digo, para poner un ejemplo, para hacer Los días afuera, que es la obra con la que vine aquí al Iure, y que ahora está girando en este momento por el mundo, es una obra que empezó con unos talleres en la cárcel de Ezeiza y que luego se convirtió en una película y luego fue una obra de teatro. Pero para hacer la obra de teatro, para que esas personas pudieran realmente convertirse en actores, ya había todo un problema institucional, que era que esas personas no tenían papeles, no estaban inscriptos, no pagaban impuestos, nunca habían tenido seguro social, ni seguro médico, ni nada. O sea, había que reconstruir las vidas de esas personas. Entonces, ahí para mí empieza la parte interesante del proyecto, que el proyecto no es solo la obra, sino el proyecto es el trabajo con 30 personas, con abogados, con trabajadores sociales, activistas, para reconstruir esas vidas y lograr que esas personas tengan papeles, seguro social, seguro médico, y consigan una visa para venir a Europa. Imagínense que una persona que pasó 20 años en la cárcel puede entrar a la fortaleza Europa, una persona que viene de la Argentina. O sea, era demencial el trabajo que había que hacer. Todo el mundo me decía, estás loca, y tenían razón. Porque realmente hasta la persona que nos dio los papeles de la visa en la embajada, y era una persona con la que nosotros ya éramos como, habíamos logrado acceder al embajador, y el embajador había conseguido que el cónsul nos firmara unas visas que eran como darle visas a alguien que nunca ganó plata, no tiene trabajo, tiene un criminal record, me parece, antecedentes penales. O sea, era una locura. Mientras me lo daba me decía, igual no sabemos si en la frontera con esta visa van a dejar pasar a estas personas, porque el que decide es la persona que está ahí. Entonces ahí te das cuenta que aún con todo ese trabajo demencial que hicimos, estábamos a punto del estreno en Aviñón, en Francia, y estábamos temblando como si iban a pasar la frontera. Entonces, para mí, en ese sentido, los proyectos son todo eso. Son como no solo lo que uno ve en la obra, sino todo lo que implican hacer posible esas obras, que son como aventuras demenciales y una responsabilidad enorme política sobre personas que realmente, o sea, en este caso, personas que están totalmente excluidas, no solo de la cultura, sino de todo. Entonces, la responsabilidad es total, porque no podés no tomar esa responsabilidad para hacer una obra con personas que estuvieron detenidas. Entonces, nada, ese sentido para mí, esa es la parte quizás menos visible del trabajo que hacemos, pero que tiene mucho de involucrarse y meterse en problemas con instituciones que no quieren tomar esos problemas. Ahí es donde yo iba a ir también. Sí, yo creo que esa reflexión es interesante también, porque finalmente, que esto lo hemos comentado a veces con Lola, acabas como poniendo en jaque todo el sistema de producción y difusión de la cultura, porque no es fácil gestionar estos procesos, y muchas veces te encuentras con
con una maquinaria, ¿no? Una maquinaria jurídico-administrativa que impide que esto sea posible. En el caso de Lola, yo creo que ha sido de una magnitud con este último proyecto, que además yo he estado como justamente muy en contacto con ella y me contaba, es que esto no vamos a poder hacer esto, mira qué ha pasado ahora con esta persona, ahora la otra, como que había algo ahí que era muy dificultoso, pero lo ha podido conseguir también porque al final también creo que siempre se puede encontrar la vuelta, ¿no? Y que las estructuras, digamos, jurídico-administrativas de por ejemplo, de un teatro como el Teatre Lliure o de de un festival como Aviñó o incluso de ya las estructuras más de Estado jurídico-administrativas, en este caso de te doy una visa, a ver cómo vas a salir, cómo no, cómo luego vas a puedes volver a entrar al país, ¿no? Si igual que en el caso de personas que eran migradas a Argentina, que me comentabas que también era como si salen ahora no van a poder entrar. Entonces, toda esa complejidad. Yo creo que las instituciones culturales creo que cada vez más van a tener que abrazar esto, no? I más si el Pla de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i també l'avantprojecte de llei, no el pla, un avantprojecte de llei de la Generalitat de Catalunya y también de Madrid, inciden en que en los espacios dedicados a la producción y la difusión de la cultura haya esta sensibilidad y esta apertura y que sean porosas a este tipo de prácticas, y para que eso sea posible va a tener también que alterarse todos unos sistemas de producción a los que estamos habituados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que es como, para mí es muy paradigmático. El proyecto Forasters Vindran, que se tenía que hacer en el Teatre Lliure, tenía dos partes, era plena pandemia, post-pandemia, era como muy complicado todo, normativas, la platea al 50%, restriccions, com es deia això, el confinament comarcal, no sé què, vull dir que tot eren problemàtiques, no podien estar els grupos juntos, no sé què, però tot i així, nosaltres l'objectiu era treballar amb el grup de migració del 50-60 a Catalunya, a Barcelona, en paral·lelo al grup de joves que s'estaven formant a la Fundació Comtal en el programa Construeste y que eran estos jóvenes sin referente, ¿no? Que habían migrado solos. La idea era posar-los en relació i la peça que havíem de fer al Teatre Lliure era una peça en la que estaven junts. Hi havia tota la problemàtica de no podeu ajuntar grups, el tema del COVID, no se puede en ningún lugar, ni en los centros cívicos, ni no se podía trabajar juntos. Sí, eso por un lado, pero por otro lado, tota la normativa jurídico-administrativa del Teatre Lliure no va a facilitar, o fue muy complicado, que estos chavales pudieran tener una presencia en el escenario, porque la mayoría de ellos, quizás solamente 2 o 3 tenían DNI, però la majoria no tenien DNI. I això implicava que no es podia fer una contractació, cosa que per als actors i actrius és meravellosa, perquè vol dir que allà només pots actuar si estàs contratado, això nos protege nos da derechos como performers, actores, intérpretes, ¿no? En el sector de la cultura això és com, o de les pràctiques artístiques és com que bien, ¿no? Que bé que en un teatre només puguis estar a l'escenari si te contraten, meravella. Però en el cas d'aquests joves va impedir la seva participació cultural. Llavors, aquí és on y vam tenir reunions amb el Lliure, se hicieron muchas reuniones con dirección, gerencia, el departament de jurídics, ¿no? I finalment no va ser possible. Em deien que agafés només els que tenien DNI, a mí me parecía una violencia más que estos chavales, y además es que no era el objetivo, ni para mí nunca ha sido el objetivo. O sea, era un proyecto pedagógico, artístico, comunitario, y por tanto estos chavales tenían que estar todos ellos, no solo los que tenían DNI. Per tant, eren en contra del projecte. Eren en contra del projecte, i aquí és on vam decidir que només al Lliure només es presentés la part de la migració 50-60 i al Grec aquests xavals presentessin aquest projecte pedagògic al Centre Cultural del Born. Per què? Perquè el Grec no posa problema. Dius, per què? Doncs no ho sé.
No ho sé. I no només això, sinó que el llibre després em va dir però no cal que ho presentis, vull dir, com superamablement em van oferir, que tot bé, que molt bé, que meravella, vull dir que si hubiera cuadrado, pues igual sí, que si es feia en el marc del grec, o sigui, això només com perquè detecteu com les incoherències i cuánto hay que caminar para que los procesos de participación verdaderamente sean democráticos. I em van oferir que en el marc del Festival Grec sí que es podia presentar, perquè... En un altre espai. No, al lliure, perquè diguem que quien se hacía responsable de esa programación al Teatre Lliure durant la temporada del grec, qui es fa responsable de tot el que es programa és el festival, no és el lliure. Per tant, em van dir, no, si es presenta en el marc del grec sí que podries portar els xavals. Llavors, al final no, es va portar al CCCB, però us vull dir que les incongruències, vull dir que hi ha moltes incongruències i jo crec que encara queda molt perquè aquests processos de participació i de democràcia cultural i de drets culturals no solo en el consum de la cultura, sinó en el de la pràctica, en permetre i en donar accés a la pràctica, que és un dels drets culturals, és l'accés a la pràctica, a la pròpia expressió i a la diversitat d'expressions artístiques i culturals, vull dir, que puguin també fer el que vulguin, no el que nosaltres com a artistes els diguem que han de fer, vull dir, que pugui haver-hi diversitat d'expressions artístiques i culturals als espais de cultura, això és un camí molt llarg, molt llarg. Però bueno, jo crec que hay que conseguir-lo. Que al final s'acaben fent en un àmbit més terapèutic o més en altres espais. No, perquè nosaltres fem pràctica artística. Nosaltres no fem això... Clar, ho sé, però que al final el teatre comunitari molt sovint s'acaba veient relegat a aquests espais. És possible. O pot acabar passant. És possible, sí. No sé si algú vol fer algun Sí, vale, venga, ahora ya que pregunte más gente. Nosotros no respondemos, preguntad. Que si no nos enrollamos. Arran d'una cosa que ha dit la Marta, però que potser podeu respondre les dues, al principi parlàveu dels documents. I tu has dit, faré això i això, o vaig fer això i això, perquè es vegin els documents. No? Perquè en l'escena es faci palès que el que està passant ve d'uns documents. Aleshores, la meva pregunta és per què tu tenies interès que es veiessin aquests documents? O sigui, és perquè donen un rèdit escènic? És perquè això té també un impacte en els participants? Per què pensaves que era interessant que això passés? Mira. Responde, Martita. Sí, és clar que és important. Clar, és a dir, primer tenen un valor plástico, ¿no? A veces son bellísimos, ¿no? A veces esas fotografías que los participantes y las participantes aportan tienen algo que es un valor solamente plástico, ¿sí? Porque tienen la belleza, yo creo, ¿no? como de experiencia de vida recogida en una fotografía. A veces también tienen el valor como de denuncia, ¿no? Es lo mismo que el relato de vida, ¿no? Eva Bretones dice, ¿no? que el relato de vida sirve para varias cosas, ¿no? Que es como para dar voz a todo este pasado de historias o de relatos que no nos han llegado, también como para sanar algo, ¿no? Para narrar, para resignificar. Ella da como varias... I crec que és lo mismo como con la imagen. Crec que amb la imatge també hi ha alguna cosa que el fet que és com que et fa existir d'alguna manera, no? De la mateixa manera que empro el relat de vida o explico, no? Que durant el tardofranquisme jo vaig
quedar-me viuda i vaig tenir 3 fills que vaig jo criar sola, no? Això és un relat de la Mari, no? I ensenyes una fotografia i em vaig treure el carnet de conduir per poder portar els meus fills a veure les pel·lícules d'ET i a portar-los al futbol i tal, i llavors veus la fotografia de la Mari dins d'un Seat Ritmo rojo con sus 3 hijos encima del capó, clar, té una potència no? Que li dona, és a dir, una cosa és que t'ho expliqui, però quan ho veus hi ha alguna cosa com et porta a una certa veritat y a una cierta emoción, ¿no? No sé si tiene que ver con la verdad, no sé, tampoco lo sé, porque a veces, no lo sé, reinventamos también lo que, ¿no? Però sí, amb l'emoció. Bueno, algú vol participar, fer alguna aportació? Bueno, moltes gràcies per aquesta conversa i per l'energia que me treu, no? Que transgredeix d'alguna manera jo personal. Hem parlat de la política, de la producció i dels continguts, però a mi m'interessaria, que són totalment impressionants, però m'interessaria també si penseu sobre, clar, existeix també com una normativa de percepció, i si penseu també en el públic. En el públic, exacte, no? O de quina manera tracteu aquest tema, no? Potser d'interrompre aquesta normativa, aquesta norma de percepció o de complir-la, perquè això també pot ser crític, no? D'alguna manera, o tematitzar el teatre, no? Reflexionar sobre què és el teatre, no? La idea del espectador, de alguna manera, ¿no? Como... Sí, però també quina estètica apunto per adreçar-me als espectadors, o les maneres de percebre. També el joc d'expectatives. Vamos a responder rápido, sí. ¿vale? Y así podéis preguntar más. Sí, Marta. Sí. No, mi madre no me digas a mí. Me dio el ton de la síntesis. No, bueno, con respecto a la mirada del espectador, yo creo que hago el teatro que me gustaría ver, básicamente. O sea, y que en ese sentido lo que me interesa del teatro documental es que si la relación que el espectador y el actor tienen es una relación de admiración, porque uno, digamos, se emociona con el actor, pero a la vez admira al actor que es capaz de emocionarse en ese momento, etc. Con el performer es una relación diferente, porque hay como algo que está en riesgo para el performer. Cuando alguien cuenta arriba de un escenario, yo salí de la cárcel hace 1153 días y es ese día, esa noche, uno piensa, wow, esta persona está ahí, hizo ahora hace tantos días que salió de la cárcel, está tomando el riesgo de contar esta historia, de compartir esto conmigo, yo, esa persona que estoy sentada ahí. Y hay algo como del orden del secreto, como cuando alguien te cuenta un secreto, que tenés una responsabilidad. Llevas ese secreto, lo vas a compartir, lo vas a guardar para vos. Y eso para mí es lo que pasa con el teatro documental, que uno como espectador tiene una responsabilidad diferente. Porque has escuchado a alguien que estuvo en la cárcel, que vivió eso, que te lo está contando, que está tomando el riesgo de ponerse ahí. Y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo creo que eso es lo que me interesa, esa especie de perturbación que produce esa incomodidad, esa relación mucho más conflictiva entre lo que te acaban de contar y qué voy a hacer con esto. Bueno, yo quiero decir, porque estamos presentando el libro de Marta, ¿no? Y antes preguntabas si Marta hacía política con los montajes que hacía, ¿no? Entonces el título se llama Dramaturgies polítiques, no? I crec que el títol respon molt a aquesta pregunta. No, perdó. Y yo que he tenido el honor, ¿no? de trabajar con ella en varios montajes como performer, quiero también hacer alusión al gran valor literario de sus obras, ¿no? Porque hemos hablado solo del teatro documento, pero está Cunillet en este libro, está también Accions de Resistència,
y que también se puede hacer política desde la autoficción y desde la propia literatura y en la puesta en escena que haces y en explicar sus historias desde este riesgo, ¿no? que lo hace también como creadora cuando está escribiendo. Está el riesgo de la escritura y también está el riesgo del performer, que puede ser que nos esté explicando que hace 1534 días que salió, o un performer que se está arriesgando a mantener el equilibrio, pues unos vidrios y que se puede cortar, ¿no? Y entonces esto se transmite en su teatro de documento, pero también en las otras dramaturgias que hace, y quería hacer, bueno, alusión y darle las gracias. Totalmente de acuerdo. Venga, sí. Y Marta, entonces falta micro, ¿eh? Sí, sí, no, que sí, así te oyen todo el mundo. Del libro que te decían. Así. ¿Son las 9 ya? No, pero casi. No. Que hay que vender el libro. Claro, que la parte del libro, ¿cómo ha sido, Marta, encontrarte con tu archivo personal de tantos años? Esas obras, la complicación también de llevarlas y evidentemente Lola también puede contar cómo ha sido todo ese proceso. ¿Cómo se llevan estos textos que no están escritos en una, no sé, pensando convencionalmente cómo es el texto dramático y cómo reflejar todo aquello que pasa en escena que va mucho más allá de las propias palabras, que son procesos más complejos? Bueno, ¿cómo lo has resuelto ahora en este librazo y cómo lo resolvéis en general? El paso al registro, a la escritura, ¿eh? Sí. También volver a ellos después de mucho tiempo. Sí. 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 Un trabajo de revisión por tu parte. Sí. En el caso de... Bueno, lo sabe Lola, que ho ha patit. Han sido, jo crec que 2 anys. 2 anys, ¿no? Que ya había yo muy alegremente le dije, no, yo lo puedo tener el verano de hace como 2 veranos, ¿no? Yo sí lo puedo tener, y Lola me dijo, vale, y Ana Prieto Nadal, que es una curranta, el próleg lo tuvo cuando tocaba, y yo le vaig dir, o sigui, cuando he entrado en el archivo, cuando he ido para allá, cuando me he ido al 2011, me n'he adonat, em vaig tancar una setmana a l'estiu i em vaig adonar de la gravetat de l'assumpte. O sigui, vaig dir, no, impossible. O sigui, jo aquí no puc, això no ho puc fer en aquest temps que he pensat que ho faria. No sé què em vaig imaginar, no tinc ni idea, però sí, ha sido un viaje muy potente. Algunas piezas las tenía ya, por ejemplo, las del grupo artístico comunitario, sí que las voy consignando, las hemos ido consignando siempre durante el trabajo de escritura, en los ensayos, se van consignando, aunque yo en ningún momento les pasaba el texto, alguna vez sí, alguna no, porque es más ellas que le van dando vida a ese texto y lo van definiendo y cerrando hasta que queda como queda, y entonces yo al final lo consigno. Pero en el caso de Morir de amor aquí, no había ningún texto. Morir de amor aquí fue una experiencia maravillosa. El vídeo, afortunadament, anant a Terrassa en tren, en aquest projecte que vam estar tot un any treballant amb aquest grupo de raperos, de chavales que estaban vinculats a un centre cívic de Terrassa, allà de la Maurina, y que en ese momento había esa moda absurda de llamarles ninis, ¿no? Ahora, por suerte, esto se ha pasado, perquè era una cosa horrible, i amb aquest grup de joves cantants de rap que eren grans creadors, molt, però molt, molt prolífics, con ellos hicimos Morir de amor aquí durante un año. Pero eso no estaba registrado. O sigui, només hi havia el dia de l'acció escènica, el dia de la peça, en un vídeo, afortunadamente. Artistes i de lo efímero que feu arts escèniques, registreu sempre tot, perquè això, vull dir, això va passar aquell dia, un dia de 2011, i no va tornar a passar. L'altre dia vam estrenar al Rijiji una peça que va ser Bella no lo siguiente, una cosa molt preciosa, que es deia Al risc, amb el grup de veïnes, una cosa preciosísima. Nadie lo registró, yo no me lo podía creer. Por suerte, uno de los participantes es el que registra todos los esdeveniments que es fan al poble, y la registró a través de un compi.
y ha quedado registrada. Però el que vull dir, aquí hay muchas horas también de transcripción. És a dir, la Susana em deia, però busca, segur que al chat GPT, segur que hay algo que te lo puede transcribir todo, tía. Y yo, no, porque a mí me gusta ponerme los cascos y entrar ahí, y entrar y transcribir y describir, porque no solo es el texto, son las acciones, es la luz, son las imágenes, como decía Susana, siempre hay momentos de performatividad que también he intentado describir. Al final hay un intento de consignar todo lo que pasaba y de intentar buscar, pues no sé, los textos que se proyectan en pantalla en mayúsculas, las acotaciones de acción escénica, donde había momentos de performatividad descrita y en cursiva. O sea, ahí un poco te inventas, ¿no? Que yo creo que a Lola también le pasa un poco lo mismo cuando registra las piezas. Y, por ejemplo, Forasters Vindran, la dramaturgia la cerramos, estrenamos un 30 de abril y la cerramos el 13 de abril o 14, 15 días antes. Sí, pero hasta el último momento. Hasta el último momento. Sí, o sea que al final, sí. Y una decisión difícil también fue... ¿Las notas de producción? Sí, yo de cada pieza quería que hubiera unas notas de producción que explicaran, que s'expliqués com s'havia produït allò, amb quins mitjans de producció quin havia estat l'accés als mitjans de producció, que per mi és com molt important perquè també és un exercici al final político, marxista, de transparencia, decir, bueno, esto, ¿con qué lo hemos producido y cómo se ha producido? ¿Cuál es el contexto de producción de esto? Que crec que és molt important perquè és alguna cosa de la que en el ámbito de la cultura no se suele hablar, ¿no? Y es fundamental. Es fundamental si una pieza la has podido producir con 2.000 euros o la has producido con 100.000. Eso es súper importante. ¿Y quién te ha acompañado? ¿Cómo te han acompañado? ¿Qué ha habido? ¿No? ¿Qué problemas ha habido? Si desde el principio sabías con el dinero que contabas o no, o has hagut de tú avanzar el dinero porque no tenía... ¿no? Todo esto que a veces en cultura nos parla massa, crec que és important que quede un registro, que haya una transparència, no? Igual que les fundacions es fan, no? Tenen, no? El seu... no? Pengen, no? Com es diu allò? El portal de transparència, no? Pues això, portal de transparència. Tendríamos que tener pues les notes de producció una mica són això, no? Explicar amb quins recursos s'ha produït cadascuna de les coses. I dona la mesura de la precarietat també en molts casos, no? Vull dir que està molt bé saber el context de producció. I llavors una altra cosa que vam decidir és si deixar les... Què fem amb les llengües? Perquè... És a dir, què fem? Què fem? No, clar, perquè molts dels projectes i processos que s'han activat són bilingües, és a dir, les persones que estaven a escena s'expressaven o en castellà o en català. Depèn, al projecte artístic comunitari hi ha persones que s'expressen en castellà, d'altres en català. Al projecte que es va fer de Forasters Vindran també hi havia barreja. Al projecte que vam fer amb gitanos a la mina, amb gitanos i gitanes a la mina, la majoria eren en castellà, però hi havia dos germans, el José i l'Ismael, que són del Poble Sec i que ells parlaven català i van decidir que a la peça parlaria en català i jo vaig dir, pues claro, i així, vull dir que al final diguem que la llengua vehicular de moltes de les persones que han participat és o castellà o català. En algunes de les peces també han estat altres llengües, per exemple Ramon Boris, perquè treballàvem amb les Sindillar i hi havia dones subsaharianes que parlaven a escena en la seva llengua, però no està el text, però no sé què hagués fet en aquest cas. Segurament ho hagués deixat i com no podem entendre una llengua de Gàmbia, doncs l'hagués traduït segurament a sota, amb una nota al pie de pàgina. I aquesta obra no està recollida. No està recollida. Era un projecte molt més complex, sí. Amb la Marta Vergonyós a la codirecció. Molt bé, molt interessant tot el procés, ens ho has explicat tot i no, molt interessant. Jo crec que podem deixar aquí. Sí?
I sobretot també volia dir que hi ha una cita a l'inici, perquè tinc aquí a una de les participants del projecte artístic comunitari, que és la Francesca, la Susana també. Hi ha una cita aquí molt important que diu que aquest llibre no existiria sense l'impuls genuí de denúncia i de testimoniar de moltes de les persones que estan que recull aquest llibre, que són coautores, segurament. Per drets d'autor, o sigui, la normativa jurídica diu que no, que elles no són autores, que l'autora soy jo. Però això, jo no ho visc així. Per mi, totes elles, igual que les persones que van participar al projecte Canà, igual que sense aquest impuls genuí de denúncia, jo he fet la forma, no? He conformat una dramatúrgia, he posat un ordre, he posat una direcció, he acompanyat això perquè es presentés en un context de difusió de la cultura, he negociat amb els contextos de difusió de la cultura perquè això hi pugui ser, però elles són autores juntament amb mi, també això, que ja està. Avui no han vingut totes, ho sabien totes, diguem que ho sabia la Paqui, ho sabien elles, ho sabien el Moji i els de la primera peça també, de Morir d'amor aquí, però avui no han pogut venir. És un dimarts, és un dia una mica estrany, però com farem més presentacions, doncs llavors ja vindran. No hi haurien cabut, tampoc. Tanta penya. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per venir.